Tengo que contarte algo, y es que muchísimos de los planteamientos que se hacen en el gimnasio no están bien hechos. Es decir, casi todas las rutinas que veo en el gimnasio de gente que se ha lesionado del ligamento cruzado anterior no son las mejores para poder recuperarse. Está claro que no conozco el contexto de cada persona, pero solo observando ya ves que existe una carencia grande, importante, gigante, además de un montón de cosas que se deben tener en cuenta en el proceso de rehabilitación y que no se suelen ver con tanta frecuencia en el gimnasio. Así que te voy a exponer principalmente los errores y lo que debes hacer si te encuentras en la fase 2, 3 de la adaptación del ligamento cruzado anterior y quieres volver a estar en óptimas condiciones. La fase 2, 3 normalmente es donde más caña le debemos meter al gimnasio. Vienes de haber hecho un postoperatorio adecuado, ya tienes buena movilidad, la rodilla no se hincha, caminas bien, no tienes dolor o tienes alguna molestia puntual en alguna cosa en concreto. Vamos, lo que son los objetivos de la fase uno ya están cubiertos, ¿vale? En mi canal ya tienes un montón de vídeos hablando del postoperatorio, de cómo lo debes hacer, cositas que debes tener en cuenta. Pues una vez cumples con todos estos objetivos de la fase uno, tú empiezas a introducir toda la parte de fuerza desde el primer momento, es evidente, pero llega un punto en el que es interesante, pues incluso progresar en cuanto a intensidad, carga, etcétera. A mí aquí siempre me gusta diferenciar entre dos cosas, entre lo óptimo, por así decir, y lo que para esa persona es lo óptimo. Lo óptimo, en líneas generales, sería lo que bajo la ciencia o bajo el paradigma de lo perfecto, lo que se debería hacer. Y luego está lo que bajo las condiciones de cada persona finalmente se hacen. Entonces, yo siempre planteo diferentes escenarios. Mira, cuando trabajo con la gente que se ha lesionado de cruzado y que está pues, haciendo la rehabilitación conmigo de manera online, les comento, lo ideal sería hacer esto, esto y esto. En este momento, como tú no puedes adherirte a este plan perfecto por X motivos, falta de material, el gimnasio no dispone de todo eso, el trabajo es incompatible con hacer todas estas cosas que queremos, lo que sea, cualquier cosa, cualquier objeción, pues lo que hay que hacer es replantear y bajo las condiciones de esa persona mostrar el entrenamiento óptimo. Y en base a eso, pues ya empezamos a darle caña. Hay gente que a lo mejor solo hace 2 días de entrenamiento, hay gente que hace 3, 4, 5, depende de cada persona, del contexto de cada persona. No es lo mismo una persona a lo mejor de 20, 21 años, estudiante, que además no está yendo a clase, universitario, no trabaja, tiene todo el día para ello. O gente que está opositando, que aunque esté opositando, pues le puede sacar todos los días un ratito a la rodilla, pues no es lo mismo este perfil de personas que, por ejemplo, el perfil de autónomo que tiene su tienda, tiene su comercio pequeñito, lo que sea, que tiene que estar ahí de lunes a sábado prácticamente todo el día. Además, con familia, etcétera. Pues lo que hay que hacer entre una persona y otra va a cambiar por completo. Y es probable que esta segunda persona, pues los tiempos incluso se alarguen un poquito más porque no podamos darle pues, todos los estímulos que queramos. Sin embargo, que me estoy yendo un poquito por las ramas, vamos a hablar de toda esa parte del gimnasio, de fase 2 de lo que debemos hacer en el gimnasio para poder recuperarnos de manera adecuada. Una vez has cumplido, como comentaba, todo eso de todos esos objetivos de la fase uno de no dolor, no inflamación, buena extensión, ya tienes buena flexión, etcétera, y ahora has ido a la quinta, sexta semana, tú ya has introducido un poquito la fuerza, el ligamento cada vez empieza a ser un poquito más íntegro, cada vez empieza a tolerar mucho mejor, incluso por la carga que le demos, e incluso es interesante el ir añadiendo carga. Gente que ha tenido una sutura importante de menisco y se ha tirado un mes sin apoyo y con a lo mejor una flexión un poquito más condicionada, más limitada, pues esto se retrasa un poquitín, ¿vale? Pero si es solo el ligamento cruzado anterior, es así. Entonces, empiezas a introducir toda la parte del gimnasio, lo típico que decimos, empiezas a hacer leg extension, luego empiezas a hacer prensa, haces un curl de isquios también, haces la máquina de abductor, haces también ejercicios de abducción, vamos, lo clásico que se suele hacer en el gimnasio. Y empiezas a progresar en peso, no te encuentras mal, pero probablemente si sigues así verás que llega un punto en el que te estancas. Y te estancas por principalmente, uno, falta de variedad. La variedad es imprescindible para poder progresar. Pero esto no quiere decir que cada día tengas que hacer una cosa distinta, sino que hay que plantear una correcta progresión. Depende incluso del tipo de injerto que hayas tenido, pues habrá que tener más énfasis en una cosa u otra, en un músculo o en otro, o en ciertos patrones, habrá que a lo mejor proteger un poquito más, o vemos que vas a poder compensar un poquito más ciertos patrones.
Algo cierto es que me encuentro muchísima gente que me contacta y que finalmente acabamos trabajando, que a lo mejor la han operado hace 8 meses, 10, 12 años incluso, y le digo, estás en lo que corresponde a una fase 2. Ni siquiera estás para poder hacer impactos. Digo, una persona que se ha operado hace 2 meses, que ha hecho el preoperatorio conmigo y postoperatorio inicial y todo eso, más o menos estaría en un mismo nivel similar y además con muchas menos alteraciones a nivel neurocognitivo en tu sistema nervioso debido a todo ese tiempo que ha pasado sin hacer bien las cosas, con malas sensaciones, etcétera. Entonces, ¿el gimnasio es importante? Sí, yo tengo muchísima gente que entrena en casa con poquito material. Está claro que va a llegar un punto en el que va a ser más interesante ir al gimnasio porque te va a permitir poder progresar en cargas y darle mucha más variedad al entrenamiento y una mejor progresión, pero el entrenamiento con máquinas te está estancando. Y eso es importante tenerlo claro. El entrenamiento con máquinas no es lo más interesante para que te recuperes al 100% de tu lesión de ligamento cruzado anterior, de menisco. ¿Se puede meter una parte dentro de tu entreno? Sí, puede haber algún ejercicio. Yo lo hago, por ejemplo, leg extension, pese a que no sea mi ejercicio favorito, sí que lo utilizo, porque a lo mejor incluso depende de personas, dependerá del contexto, dependerá del nivel que tenga en cuanto a entrenamiento de fuerza. Por ejemplo, pues, leg extension podemos meter 3 4 series a la semana, podemos hacer incluso más énfasis en la pierna lesionada para dar ahí pues 2 3 4 series extra de trabajo más analítico al cuádriceps para pues, darle ahí un extra a nivel de ganancia de masa muscular, pese a que ya sabemos que la masa muscular no es el mejor indicador para saber si está o no está recuperada la rodilla para poder hacer de todo. De esto también tengo vídeos hablando de todo esto. Entonces no te bases solo en la masa muscular, porque sí que es cierto que con máquinas a lo mejor te permite esa ganancia de masa muscular, porque entrenarías más estilo culturista o una persona clásica de gimnasio, pero la rodilla no está preparada para todo lo demás, las demandas reales del día a día y de una persona que sea mínimamente deportista. Entonces, otro error que veo mucho es que se abusa en exceso de ejercicios bilaterales. ¿Qué quiere decir esto? Ejercicios donde utilizas las dos piernas a la vez, como puede ser, por ejemplo, un hip thrust con las dos piernas, un puente bruto con las dos piernas, una sentadilla con las dos piernas, prensa con las dos piernas, gemelo con las dos piernas, y este tipo de tareas, que al final peso muerto con dos piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de ejercicios bilaterales, lo que va a provocar en una fase temprana, en una fase 2 por ejemplo, es que sea muy probable que tires más del lado que está sano que del lado que se ha lesionado, generando ya mayor descompensación, que veas que a nivel de mecánica de movimiento no es lo mejor, no es lo más adecuado, y esto se debe modificar, se deben plantear ejercicios para que trabaje la pierna como debe trabajar, evitando así excesivas compensaciones, que te puedas hacer daño, estancamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que plantear una progresión. Incluso en fases iniciales ya podemos jugar a lo mejor con autocargas en posiciones asimétricas, posiciones unipodales, etcétera. Y cuando estamos con trabajo de fuerza, lo mismo. Debemos plantear algo bilateral, posiciones asimétricas, posiciones con ejercicios unipodales a una pierna y se va progresando. Hay que tener en cuenta que si haces ejercicios a una pierna es mucho más difícil cargar peso y plantear una sobrecarga progresiva que, por ejemplo, si lo haces con dos piernas. No es lo mismo hacer un peso muerto rumano con las dos piernas apoyadas estable en el suelo que hacerlo con una pierna. En un ejercicio puedes meter 100 kilos, en el otro meterás a lo mejor 18 por lado, 16 por lado, 20 por lado. Entonces, la carga va a ser distinta, pero debemos trabajar todo. Debemos trabajar una gran variedad de tareas, cada uno en su debido momento, planteado de una correcta manera, sobre todo también respetando el ligamento, que no le demos un estrés excesivo, que la rodilla sea capaz de tolerar todo bien, que cuando tenemos también el menisco suturado, pues plantear una correcta progresión, etcétera. ¿Por qué comento, por ejemplo, que las máquinas no son lo más interesantes para recuperarte de tu lesión? Pues es que las máquinas carecen principalmente de la propiocepción. Esa propiocepción va a ser imprescindible para que tu retorno al deporte pues, sea adecuado. La propiocepción se perdería porque estás haciendo, por ejemplo, leg extension, donde los pies están en el aire, estás haciendo a lo mejor un peso muerto, o los pies en el suelo donde prácticamente no hay movimiento, estás haciendo ejercicios combinando cadena cíclica abierta, cadena cíclica cerrada, pero obviando por completo ese carácter propioceptivo, que por ejemplo pues, podría tener unas zancadas, unas split squat, unas sentadillas búlgaras,
zancados o splits squat en posición de Zercher, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va a ser información que le va a llegar a nuestro cerebro y va a hacer que la rodilla vaya como, o el cerebro vaya haciendo como que la rodilla vaya recalculando constantemente su posición, haciendo que estabilice y trabaje unos músculos, otros, para garantizar la seguridad de la rodilla. Esto cuando se hace muchas veces con máquinas se pierde por completo. Lo que sucede es que luego te pones a correr y se lía un poquito. Más errores en cuanto a la fase 2, fase 3, sobre todo también en cuanto al planteamiento de la progresión en pliometría, carrera, etcétera. La gente se viene arriba, llega a los 3 meses, incluso he visto muchas veces traumatólogos que le dicen, mira, como tienes la revisión de aquí 2 días, el día de antes o el anterior, sales a correr, a caminar, correr, te pruebas un poquito y así me dices qué tal, a los 3 meses, sin haber visto nada durante esos 3 meses desde la operación, habiendo hecho la operación y ninguna revisión hasta los 3 meses. Es un poco arriesgado esto. He visto gente que no es capaz de hacerlo, he visto gente que sí es capaz de hacerlo porque ha hecho las cosas bien, pero que llegues a los 3 meses no garantiza que tú puedas correr. Garantiza que puedas correr todo lo que hayas hecho desde el día 1 hasta los 3 meses. Y si me apuras, desde antes de la operación hasta los 3 meses. Eso es lo que va a garantizar y la correcta progresión en cuanto a impactos. No debes pasar de estar haciendo entreno de fuerza de un día para otro ponerte a correr. Existe un punto medio, un término medio, una progresión que yo siempre planteo para que el retorno sea más seguro y que tenga sobre todo mucha más confianza la persona que se pone a correr. Al final, ¿qué más da ponerte a correr unos metros el día 20 que el día 28? Si del 20 al 28 te ha permitido meter 3 entrenos con progresiones de impacto para que el día 28 corras mejor que lo podrías haber hecho el día 20 y que tengas que corregir muchos menos errores a partir del 28 que del día 20. Pues para mí esto es clave y es importante y se debe plantear pues, esa correcta progresión. Y luego, cómo juegas con el trabajo de fuerza, la pliometría, la carrera y luego el deporte que tenga que practicar esa persona, pues todo eso va a condicionar mucho cómo planteas los entrenamientos, porque no va a ser lo mismo una persona que esté ahí haciendo trabajo más específico, a lo mejor con pelota, aunque sea por cuenta propia, que la persona que quieres correr simplemente la distribución de entrenamientos de fuerza va a ser distinto y no tiene que ser entrenamiento puro y duro de fuerza en el gimnasio y ya está. Como ya contaba, hay un montón de cosas por hacer. Tenemos que trabajar el stiffness, debemos trabajar hip dog, debemos trabajar con contracciones, debemos trabajar decelerativos, debemos trabajar la pliometría en diferentes planos, etcétera, etcétera, etcétera. Excéntricos rápidos. Hay un montón de cosas que debemos pues, jugar con ellas según la persona, según el contexto, para que la rehabilitación pues, sea mucho más eficiente. Entonces, no vale cualquier plan para recuperarte de tu lesión del LCA, no vale cualquier rutina que hagas de gimnasio. Ten en cuenta esto, no todas las rutinas tienen por qué funcionar a las mismas personas, o sea, tenemos que individualizar al máximo según tus características. Entonces, si estás metiendo mucha máquina en el gimnasio, hay que intentar reconducir esto. ¿Quiere decir esto que no hagas máquina del gimnasio? No. A lo mejor un porcentaje pequeño de la sesión o un porcentaje pequeño a lo largo de la semana puede ser interesante para trabajar a lo mejor ciertas cosas que te interesa, pero que tampoco sea el ABC, un día o dos a la semana vas a hacer tu prensa, tu leg extension, isquio, aductor, gemelo y arreando, que son 4 ejercicios básicos. Nada, hay que darle un cambio de enfoque a todo esto. Y como ya comentaba, hay muchísimas cosas para trabajar y haciéndolo así, solo estás trabajando muy pocas de todas estas. Si todo esto resuena contigo y quieres que sea yo quien te ayude en tu proceso de recuperación del ligamento cruzado anterior, de rodillas, si todavía no te has lesionado, o, perdón, no te has operado, si ya te has lesionado y simplemente quieres trabajar a nivel preventivo, también sin problema. Pero si todavía no te has operado, por ejemplo, quieres hacer un buen preoperatorio, o ya te has operado, o hace tiempo que te has operado incluso y que ves que las sensaciones no son buenas, te dejo por aquí abajo un link para que me cuentes más a fondo tu caso, así que podamos analizarlo todo y te pueda echar un cable en este proceso de recuperación. Y aparte, también te voy a dejar algo inédito, te voy a dejar un par de masterclass justo aquí debajo para que puedas echarle un vistazo, sobre todo el cómo poder recuperar mejor toda esa masa muscular y esas alteraciones neurocognitivas que te había comentado. También tienes una clase específica sobre todo esto y de cómo afecta en la lesión del ligamento cruzado anterior. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.